Hola, soy nuevamente el doctor Jorge Carlos Berbere, director de la publicación de Reuse en temas de derecho de familia, sucesiones y bioética, y comenzamos este año presentándoles los artículos que van a ser publicados en la edición del mes de febrero 2024. Como siempre, son temas de mucho interés que van a ser recepcionados por los suscriptores, a quienes, aprovechando la oportunidad, les mando un gran saludo y un deseo ferviente de un feliz 2024. Comenzamos con este primer artículo que habla a 40 años de democracia. La vulneración de los derechos de la infancia continúan, el incumplimiento alimentario, estrategias creativas para el cobro y una pregunta: y la duración de las medidas que se tomen respecto a la obligación alimentaria. Es un trabajo realizado por los doctores Martina Dittieri, que es abogada, maestranda en Derechos Humanos en la Universidad de La Plata, especialista en Derecho de Familia, docente también universitario de la Facultad de Derecho. Y también por la doctora Rocío Natalia Fernández, también abogada, docente universitaria, la particularidad que es secretaria del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Villa Langostura. Es maestranza en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Primeramente, hacen el encuadre jurídico como corresponde en el marco del análisis del incumplimiento alimentario y las estrategias para su cobro, para su efectivo cobro, que surgen a partir del artículo 670 y los artículos, o sea, se remite este artículo, los artículos 550, 551, 552, 553 del Código Civil y Comercial de la Nación vigente. Fundamentalmente el análisis que se realiza en este artículo es a los efectos de la incorporación en el marco del artículo 553, que se vincula con la previsión concreta de la duración de las medidas ordenadas por los tribunales, por un juez o una jueza en el marco del fuero de familia. El trabajo comienza realizando una exigida, como exige el tratamiento de este tema, una mirada constitucional convencional, estableciendo fundamentalmente que el derecho alimentario o el derecho a la alimentación como un derecho humano, y establece un marco normativo y especialmente analiza distintas convenciones internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se refleja, establece y manifiesta con mayor precisión el contenido y alcance de este derecho humano, que es la alimentación, establecido en el artículo 11. Hace referencia esta convención a que los Estados partes, hoy bastante pretendido alejar de estos cumplimientos, de estas obligaciones cumplidas por los Estados partes, en el marco del pacto, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso para la alimentación, vestimenta y vivienda adecuada, a los efectos de una mejora continua en sus condiciones de exigencia, y que también los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar la efectividad del derecho. Luego analiza en el marco del artículo los distintos obligados al cumplimiento de esta obligación alimentaria, los progenitores, por supuesto, los abuelos, tanto paternos como maternos, los abuelos de los progenitores, del requirente, como así también la incorporación en el marco de este código de la obligación del progenitor afín. Establece una estrategias eficientes para el cobro de alimento,
las que incluyen una sentencia como mecanismo para la ejecución en circunstancias ordinarias y las que dispones ante el incumplimiento de la cuota alimentaria, el cumplimiento de la efectiva prestación alimentaria. En este análisis de estas dos estrategias, hacen un análisis del 553 en el marco de este vocablo que habla de medidas razonables. Que esto me pareció un tema muy interesante, hace una especie de pormenorización de las distintas medidas cautelares o las medidas que se pueden tomar a los efectos de compelir al obligado, y establece, por ejemplo, la privación de salida del país, de renovar el carnet de conductor, la anotación en el registro de deudores alimentarios, la prohibición de ingresar a una cancha de fútbol y otras. Y lo importante es que de cada una de ellas da la fuente de donde surgen este tipo de medidas razonables para el cumplimiento, del fallo que menciona este tipo de medidas novedosas o razonables. Y termina el artículo con la propuesta de lege ferenda y de lege lata del artículo 553 en cuanto a otras medidas para asegurar el cumplimiento y asegurar razonablemente la eficiencia de la sentencia, inclusive la vigencia hasta tanto se dé el cumplimiento total e integral de la obligación. Otro artículo, pasando a otro tema que es el derecho sucesorio, es el de la perspectiva del heredante. Bueno, este trabajo ya es trabajado por el doctor Leonardo Glikin, a quien lo conozco hace muchísimos años, al doctor, es abogado, egresado de la UBA, y es un estudioso en la materia, es un estudioso en lo que hace a la planificación sucesoria, es fundador del Consejo Argentino de Planificación Sucesoria como una asociación civil, es director del programa de empresas familiares de la Universidad Torcuato Di Tella. La temática que siempre lo ha preocupado no se circunscribe a los límites legales que hace para la planificación, o aquella que tiene una persona que está ligada por determinados vínculos familiares para disponer de su patrimonio, lo que llamaríamos la legítima hereditaria, o establecer determinadas pautas, determinadas estratégicas, determinada planificación. Utiliza este término heredante, que lo crea el doctor Glikin, después es tomado en otras jornadas nacionales inclusive. Primero trata de analizar cómo puede desarrollarse el tema del heredante en cuanto a sus deseos, qué los origina, cómo se podrán satisfacer, determina cuáles son los intereses del heredante, es decir, aquellos objetivos que debería cumplir para satisfacer su meta personal, su meta familiar, empresarial o social. Analiza cómo está compuesto el entorno afectivo y ubica esta planificación, esta manera de desarrollar las distintas áreas patrimoniales o distintos deseos en función a esa posible, cuando se transforma en causante, ¿no? A ese posible derecho sucesorio. Después se establece algo muy interesante que lo debemos tener presente, que el derecho de las sucesiones, como el régimen de bienes en el matrimonio, es un derecho, o son derechos fronterizos, es un derecho fronterizo, y se sitúa en la encrucijada entre un derecho personal, derechos personales, que es el derecho de familia, y del derecho patrimonial. Es una doble atracción que obliga a una cuidadosa delimitación en el ámbito de aplicación de las leyes. Otros temas que surgen son a través de la jurisprudencia comentada, que también es muy interesante los fallos que se analizan en esta publicación del mes de febrero.
El primer trabajo en cuanto a la jurisprudencia comentada es la designación de apoyo jurídico sin restricción a la capacidad. Y es el análisis de un fallo de la unidad procesal número 11 del Fuero de Familia de Viedma del 17 de agosto del 2022, donde la señora M.E.T., como una medida autónoma por parte del señor PRL, a los efectos de que se formalice un apoyo para esta señora. Es realizado este trabajo por la doctora Adelina Navarro Laité Santamaría, que también es abogada, defensora pública, curadora en la Defensoría General de la Nación, doctorando en Derecho y docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. El fallo que comenta trata de esta señora de 61 años, la señora M., quien, con patrocinio letrado por supuesto, solicita la designación de apoyo en los términos del artículo 43, incorporado en el Código Civil y Comercial, vigente a partir de agosto del 2015, para tomar las decisiones, y establece en la acción, en la demanda, para elegir su persona, administrar los bienes y celebrar determinados actos jurídicos. Hace una serie de probanzas, un informe socioambiental, una audiencia con los interesados y, en definitiva, el juez de grado dispuso como medida autónoma, sin restricciones a la capacidad de la señora M, y designa de manera formal como apoyo para que la asista a su hijo, señor P. Hace también el análisis de este fallo y hace una distinción entre la personalidad jurídica, siendo esto un atributo que deriva de la naturaleza humana, con lo que es en cambio la capacidad jurídica, que es un aspecto de la personalidad jurídica e implica el desenvolvimiento de la persona en la vida civil. Y por supuesto, hace este análisis que para restringir a un individuo en cuanto a su capacidad, no solamente el elemento sustancial es la enfermedad mental, sino que tiene como circunstancia más apropiada y más importante es que esa condición, esa capacidad de alguna manera restringida, provoque una dificultad relacional en cuanto a la vida, el desarrollo del individuo que sufre esa enfermedad. En este fallo, que lo critica, no establece cuáles son los inconvenientes o cuáles son, en este fallo, cuáles son aquellas circunstancias que debe ser asistido, qué actos jurídicos debido a esa, a esa restricción o esa disminución en su capacidad jurídica o en su capacidad física o mental, no establece cuáles son las condiciones en que debe tener en cuenta en la actividad que realiza el apoyo. Y esto no es el único fallo donde falta técnica jurídica, donde no se ajustan razonablemente las circunstancias que obligan en la sentencia a determinar cuáles son aquellos actos que requieren un apoyo, y que dice, en definitiva, sostiene que más tarde o más temprano pronunciamientos como el que se ocupa en este trabajo provoca aquello que se intenta evitar, que es una cuestión formal que meramente puede tener como consecuencia una discriminación. Otro trabajo se titula como un eslabón más en la protección de la infancia frente a hechos de violencia, y trata este artículo que es un comentario de un fallo, o al fallo intitulado Ángulo Lozada versus Bolivia, que es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son trabajados también por el doctor Martiniano Terragni,
que es abogado, especialista y magíster en Derecho Penal, y es profesor adjunto regular del Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Buenos Aires. Es docente también en la cátedra de la doctora Mari Beloff. Y él conjuntamente realizan este trabajo con el doctor Diego Friedman, que es abogado, en este caso es magistrado, es juez del Tribunal Oral número 2, pero también es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Analiza un fallo de la Corte Interamericana de Derecho donde una niña, Brisa de Angulo de Lozada, vivía en Bolivia con sus padres y sus hermanos, y en el 2001 un primo de EGA de 26 años de edad comenzó a vivir con la familia cuando Brisa tenía 16 años, y desempeñó, este muchacho, funciones de cuidado de ella, de Brisa, y de sus hermanos menores. Este muchacho, esta persona, este cuidador, valiéndose de ese rol, desplegó conductas de violación física y sexual, o sea, abuso sexual y violación durante el periodo que va desde octubre del año 2001 a mayo del 2002, y provocando en la víctima lo que se provoca siempre, este tipo de conductas absolutamente aberrantes y disvaliosas, miedo, confusión, preocupación por lo que podía ocurrirle a ella y a sus hermanos, y el sufrimiento que podría acarrear esta circunstancia de haber sido abusada, violada, inclusive a los padres de Brisa, la que se manifestó con trastornos alimentarios, llantos, abandono de la actividad escolar, etcétera, etcétera. En principio se realiza en este fallo analizado, se realiza un amplio principios de amplitud probatoria, diferentes reformas procesales a través de los años. Se desarrolló este tema que fue denunciado por los padres en Bolivia, y que por último, después de muchos años, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El análisis que realizan los autores hace un estudio profundo de los principios probatorios que fueron tratados en los diferentes juicios que se desarrolló a partir de esta conflictiva. Desarrolla también las diferentes reformas procesales, por lo largo, por los tiempos que demoran estos fallos, analiza lo que es la celeridad, la oralidad y la desformalización de los juicios, y también dice que hay que profundizar en conceptos como neutralidad empática, lo que necesariamente implica modificación en el abordaje en estos procesos, y en la capacitación de los operadores jurídicos que trabajan en la esfera tribunalicia, ¿no? Y también establece que hay que tener en cuenta en estos fallos, como ocurrió en otros casos, que no tuvo una definición expresa, fue la prescripción de la acción penal frente a este tipo de hechos, violación sexual en perjuicio de la infancia. Y también se colige que la Corte Interamericana de Derecho, y lo analiza, no considera ilegítimo que se aplique el instituto de la prescripción de la acción penal para estos hechos, y no admite también como alternativa un juicio por la verdad. Es decir, realmente se puede establecer la prescripción, no la considera como un acto, una petición ilegítima, pero también frente a la declaración de prescripción tampoco admite la vía alternativa como un juicio por la verdad. Esto es muy importante, lo desarrolla también el tipo de delito que tuvo como objeto esta acción contra Bolivia. Otro análisis de fallo también
es un tema de mucha actualidad, que es el régimen de licencias por maternidad frente a las nuevos modelos de parentalidad. Está realizado este trabajo por la doctora María Eugenia Pérez Hortal, que también es abogada, especialista en Derecho de Familia, diplomada en Derecho de la Niñez y Adolescencia, abogada del niño y adolescente, también de la Universidad Nacional de Córdoba, puesto que estas se obtuvo estos títulos en esta universidad. El trato que se realiza en este artículo es de un fallo que es BVJ, B larga, B corta J, con ANSES sobre amparos y sumarísimos del Juego Federal de Seguridad Social número 10 del 21 de abril de 2023. Renuevan la discusión en torno a la ausencia de una normativa integral específica en materia de licencia por maternidad que complemente las diversas formas familiares y las distintas formas de acceder a la parentalidad. Analiza la Ley Federal de Seguridad Social número 10 como disparadora en la reflexión y también analiza las previsiones del artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744, y la Ley 24.714 en su artículo 11 en cuanto a cómo deben interpretarse estas normativas. Deben interpretarse en una forma flexible, puesto que esto se trata de una pareja de dos mujeres, una pareja donde hay una madre gestante, pero también hay una madre que es el cónyuge de la madre gestante. Se establece cómo en este fallo se focaliza la legitimidad, pero solo respecto de la madre gestante, pero no de la otra madre, cuando en realidad la familia, el sometimiento al tratamiento de fertilidad no modifica los vínculos parentales construidos a partir de un matrimonio igualitario. Es muy interesante, establece en qué se sustenta el reclamo a partir de estas técnicas de reproducción humana asistida, y se sustenta el caso en tres pilares fundamentales que los analiza, se los enuncio: el principio de progresividad, el principio de no discriminación y el tercero, el interés superior del niño. Resumiendo, la licencia por maternidad, tanto en este tipo de familias, matrimonios igualitarios que se han sometido a técnicas de reproducción asistida, hoy legalmente aceptadas por la ley 26.862, no solamente el beneficio tiene la madre gestante, sino también la otra madre, que también va a cumplir el rol de madre, que es el cónyuge de la madre gestante. Bueno, con esto completamos la publicación del mes de febrero, aprovechando esta oportunidad para desearles un feliz año, un año, si bien se proyecta en cuanto a una perspectiva de dificultades que podemos sufrir muchos de nosotros, va a tener una gran movilidad en cuanto académico y doctrinario. Bueno, les agradezco mucho y nos veremos próximamente. Muchas gracias.